El Señor Jesús les bendiga. Cordial saludo para todos nuestros oyentes. A esta hora estás escuchando emisora 20 de julio Medellín, un mensaje de salvación desde la Comuna 13. Y gracias a Dios por este espacio evangelístico donde podemos conversar un rato acerca de la palabra de Dios. Se abre un podcast en el cual podemos dejar ahí un mensaje de salvación para muchas personas que a veces con inquietudes y preguntas participan a través de nuestra emisora. Entonces, bienvenidos todos a este programa, aquí en esta mesa de trabajo y de manera virtual también. Nuestro pastor se conecta a esta hora, Pastor Jairo Antonio Marileiva. Pastor, Dios lo bendiga. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas noches, como dice Juanjo. No, aquí estamos bien, gracias a Dios, hermanos. Con fuerza, como decía un cura por ahí, con fuerza, con energía, con ánimo. Con mucho frío, oiga, qué bravo este frío, hermano. Verdad, en estos días no hemos conversado acerca de la temperatura, pero me imagino que está por debajo a veces hasta de 13 grados. Dios mío. Sí, aquí sí, o sea, aquí está muy frío, muy frío. Y como usted tiene que madrugar más, hermano, entonces ya se nos vieran los salmos, hermano. Ay, no, cuando quieran miramos a ver si madrugamos un poquito más, no hay problema. Muy bien. A nuestros oyentes, muchas gracias por estar ahí. A nuestro pastor, Dios lo bendiga por acompañarnos en esta cita tan especial de preguntas y respuestas. Al hermano Darío Caro, presidente de Evangelismo, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, hermano John Gabriel, a nuestro pastor, hermano Jairo, al hermano Juan José, compañeros de aquí en la mesa, Dios les bendiga. Y de verdad que aquí estamos muy bendecidos con el Señor y con ganas de trabajar para su obra. Amén, amén. Bueno, usted ya lo ha dicho, en el máster Juan José Tangarife. Saludo cordial para él también. Y a la distancia por allá, escuchándonos tal vez, está el hermano Filiberto, porque hoy no pudo venir. Lo saludamos de todas formas, en el nombre del Señor Jesús. Arrancamos con este discipulado esta tarde, en el nombre del Señor. Hermano Darío, bien pueda una lectura bíblica y hagamos una oración en el nombre de Jesús. Gloria al Señor Jesús. Bueno, vamos a tomar lectura de la palabra del Señor allí en San Marcos capítulo 8, versículo 34. Dice a la letra así: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Gloria al Señor Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por eso. Siempre nos reunimos aquí alrededor de este discipulado y le damos gracias al Señor. Qué bueno es nuestro Dios por esas bendiciones que el Señor nos regala. Entonces, pues hagamos una oración en este momento, que Dios nos ayude, nos dirija y que esa palabra que ha de llegar a la vida y al corazón de alguien penetre y pueda entender algo que de pronto esté por ahí como dándole vueltas en su mente. Señor Jesús, gracias te doy. Gracias, Señor Jesús, por este espacio. Gracias por el pastor, gracias por hermano Darío. Dios, gracias por esta emisora, gracias por todo lo que nos has permitido. Te ruego que esta tarde, esta noche, podamos, Señor Jesús, aprender muchas cosas muy especiales. En tu nombre santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Bueno, estamos ya iniciando labores, empezando aquí con preguntas y respuestas. Antes que hermano Darío prenda motores, hermano Jairo, yo lo he visto a usted con un ánimo decidido y ferviente en estos últimos días en la iglesia, acerca de ser lleno del Espíritu Santo. Yo sí quisiera saber como la motivación de este impacto que usted quiere y este llamado de atención a todos nosotros a buscar el Espíritu Santo, hermano, antes de poner hermano Darío aquí con las preguntas. Lo que pasa, hermano, que a mí me preocupa mucho la situación, el estado espiritual de la iglesia en términos generales. No hablo del 20, hablo de la iglesia en general, porque nosotros hemos dejado mucho el calor
que produce el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia. La iglesia debe retomar los principios de la iglesia apostólica, los principios de la iglesia cuando nació en Colombia. Y a eso era lo que yo me iba a referir anoche, cómo nació la iglesia en Colombia y cómo eran nuestras convenciones hace 25, 30 años atrás, que eso era una maravilla, pero que de 30 años, 25 años para acá, cómo ha cambiado la iglesia. Entonces, uno puede echar mucha cantaleta, insistir, llamar, suplicar, rogar, pero todo eso se vuelve frases de cajón si no hay un movimiento del Espíritu Santo en la iglesia. La Biblia dice que el Espíritu del Señor rompe los yugos. ¿Cuántos yugos tenemos hoy en nuestras congregaciones? Cantidades de ataduras, porque son múltiples ataduras las que tiene la iglesia, las iglesias hoy en día, por muchas razones que pues difícilmente en un espacio de estos podemos decirlas. Pero la única cosa, hermano, que mueve la iglesia a ser mejor, a ser más santa, a ser más consagrada, es la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso yo estoy elaborando de estudio 30 razones por las cuales la iglesia debe recibir el bautismo del Espíritu Santo. Usted sabe que la gente hoy se bautiza por cantidades, pero no se preocupan por recibir, por sentir la unción del Espíritu Santo en sus vidas. Aún los cristianos que alguna vez lo recibieron, se resignaron porque una vez hablaron en lenguas o porque ya tienen un cargo en la iglesia, ya no se preocupan por mover el agua. El agua hay que moverla. Vea, el Señor Jesús dijo, el que beba de esta agua volverá a tenerse. Volverá a tenerse, mas el que beba del agua que yo le daré, será en él una fuente. Usted sabe lo que es una fuente, sabe lo que es un pozo, sabe lo que es una cisterna. Pozo y cisterna es algo que tiene aguas pero retenidas, y las aguas retenidas son malísimas, peligrosas. Y el Señor dijo, de su ríos de agua viva. Y el Señor dijo en Juan 7 estas palabras: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán. Uno de esos dos versículos. El agua que yo le daré será en él una fuente. Una fuente es algo que se mueve, que circula, que fluye. Y el otro texto de Juan será en él 7:38, ríos de agua viva, no gotas, ríos de agua viva. Esto habló del Espíritu Santo, los que creyesen en él, porque en ese momento, cuando Jesús lo dijo, no había venido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Y para que Jesús fuese glorificado tenía que morir. Según Juan capítulo 12, dice, si el grano de trigo no muere y va a la tierra, queda sin fruto, pero si muere, produce mucho fruto. Se está refiriendo a él. Él era el grano de trigo que tenía que ir a la tierra para producir fruto. Pastor, espérate. Es que tengo una cosa de ese texto, pero siga. Juan 5, en el estanque de Betesda, ¿por qué el hombre no podía ser sano? Porque no había quien le moviera el agua. Entre tanto, dice el paralítico, entre tanto que yo voy, otro desciende primero que yo. Porque era una tradición que había, que dice que de tiempo en tiempo
un ángel venía y movía el agua. Ese mover del agua producía sanidad en la gente, pero para que hubiese esa sanidad tenía que meterse en el agua en el movimiento, en el momento en que el agua se movía, de resto no. Si queremos cosas grandes, tenemos que hacer que el agua se mueva, el agua del Espíritu. Dios está presente siempre, pero como dice el texto, si nosotros, la iglesia, no le abrimos la puerta, el Espíritu Santo se queda afuera, según Apocalipsis 3:20. Ahora sí, hermano. Es que Sam, le está preparando todo el espacio. Aquí hermano Darío me está mirando. Juan está contando lo que pasó en el último y gran día de la fiesta. O sea, está escribiendo. Y Juan tiene una característica en varios versículos que como que está contando la historia, pero parece que no se aguanta las ganas de hacer algún comentario adicional desde su punto de autor. Por ejemplo, en el Juan 1, él dice, y vimos su gloria, y abre un paréntesis porque como que o sea, explota de alegría y de la emoción de decir que ese maravilloso ser estuvo con ellos ahí presente, y abre un paréntesis y dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito. Y aquí en San Juan 7:37 está contando la historia y está diciendo, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y vuelve y entra él como en primera persona a hacer esta acotación que me parece a mí maravillosa, porque está diciendo lo que estaba haciendo Jesús en ese momento, que sería en un futuro no muy lejano. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, une el Espíritu Santo, o sea, lo pone ahí, y definitivamente esto es un texto casi que está diciendo que el Espíritu, que el Señor es el Espíritu, y está dando esa referencia tan especial, y dice, porque Jesús aún no había sido glorificado. O sea, el Señor tenía que pasar por ese, ¿cómo le dice? Que pasó por ese momento de tribulación, de pasión, un momento muy complejo para poder ser glorificado. Estoy diciendo mucho y no estoy diciendo nada, o ¿cómo voy, pastor? Pero es que estoy emocionado como Juan, más o menos. Bueno, es que Juan, cuando él dice vimos su gloria, una cosa es ver la gloria y otra cosa es sentirla. Cuando Juan escribe vimos su gloria, se traslada a Mateo 17, cuando ellos vieron a Jesús transfigurado. Okay. Lo mismo dice Pedro, su segunda carta, capítulo 1, cuando dice Pedro, nosotros vimos su majestad cuando estábamos con él en el Monte Santo. Entonces Juan y Pedro se están remitiendo al momento cuando ellos vieron la gloria de Dios en el monte de la transfiguración. Ese es un capítulo. El otro que usted cita allí se está refiriendo no a ese momento, sino a una promesa. Entonces mire, Juan, después de la resurrección, recuerde esto que hemos dicho mucho, Juan 14:15 al 18, habla Jesús, una sola persona, y ahí él se identifica como el Hijo, como el Espíritu y como el Padre en sentido invertido. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conocen, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Ese mismo Espíritu que estaba con ellos, que ese era Jesús en persona, estaría en ellos. ¿Cuándo estuvo en ellos? Después de la resurrección, cuando ya Jesús, después de la resurrección, se convierte en espíritu vivificante. Ya él podía entrar al corazón de ellos porque ya era espíritu. A ese momento es que el escritor de Juan se refiere
no había venido sobre ninguno, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y para el Señor ser glorificado tenía que pasar por la muerte, sepultura y resurrección, porque la resurrección fue la que le dio a Jesucristo la glorificación. Y a partir de ese momento, Jesús se convierte en el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Por eso hay que conocer los tiempos y los momentos. Entonces, ahí es donde vamos, que es el Espíritu Santo ya está en la iglesia. El Espíritu vivificante está en la iglesia. Fíjese usted, dice que no había venido sobre ninguno, ni siquiera sobre los apóstoles, porque Jesús tenía que cumplir primero una obra de redención, muerte, sepultura y resurrección y la glorificación, que es lo que lo convierte en Espíritu vivificante y el que bautiza con Espíritu Santo. Pero el Espíritu no el Espíritu, nosotros tenemos que movernos, porque el Señor dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que bebiere del agua que yo le doy, será él una fuente que salte para vida eterna. Entonces, hermanos, es urgente que la iglesia se llene del Espíritu y que volvamos a esos principios donde usted y yo, como todos los que no han recibido el Espíritu, el bautismo, porque es importante lo que yo he enseñado mucho. Una cosa es el don del Espíritu Santo se refiere a la salvación de un pecador cuando se convierte y se bautiza, pero el bautismo del Espíritu es el valor agregado que viene después de que usted es bautizado en agua. Cuando Jesús les ofreció el Espíritu Santo en Hechos capítulo 1, esos apóstoles ya habían recibido el don de la salvación en Juan 20:22, pero les dio, pero recibirán poder, ya no la salvación, porque ya eran salvos, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Note usted que cuando Pedro dijo, respondiendo, ¿qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don. Ahí no está hablando de hablar lengua, sino el don de la salvación. Si usted se arrepiente y se bautiza, recibe el don de la salvación. Pero aparte de eso, el valor agregado es que la iglesia, hoy como ayer, necesita recibir el bautismo del Espíritu Santo. Por eso, en las iglesias ya hay tanto pecado, tanta maldad, tantas situaciones en la iglesia, porque no hemos permitido que Dios se mueva. Cuando permitamos que Dios se mueva, van a bajar enormemente los problemas y las dificultades, porque el Espíritu Santo nos guiará, nos enseñará, nos recordará y nos santificará todo el tiempo. Dios mío. Pastor, entonces podemos pensar que esta preocupación suya nos lleva a pensar qué estamos haciendo, porque puede ser que nos congregamos, puede ser que no estemos en pecado, puede ser que hagamos muchas cosas para Dios pero sin Dios, porque caímos en la rutina, caímos en la monotonía, en el conformismo, y entonces nos sentimos muy cómodos. Claro, estamos cómodos porque no tenemos persecución, pero a Colombia le esperan momentos muy difíciles. Le digo, cualquiera que sea el presidente de esto se nos va a dañar, cualquiera que sea, porque es decir, pero no tanto por eso, hermano, es que a mí estoy preocupado, la verdad sí, de corazón les digo, estoy preocupado de ver la iglesia en términos generales, hermano, mucho programa, mucha actividad, mucha comunicación, es decir, muy profesionales en todo. Nos hemos vuelto, es decir, todos los programas queremos hacerlos profesionalmente, pero nos hace falta lo principal, que es la unción del Espíritu Santo. Por muy sencillo que sea el programa que hagamos nosotros, pero con la unción del Espíritu Santo se convierte en una bomba gigantesca. Por muy profesional que usted y yo
hagamos nuestros programas, porque es decir, nos volvimos una iglesia profesional. Para hacer un programa buscamos todas las formas de cómo hacerlo para que quede bonito. Siempre buscamos para que quede bonito. A veces nos decimos, hombre, hagamos este programa para que el nombre de Jesús sea glorificado, sino que pensamos, hagámoslo para que nos quede bien bonito, adornémoslo por aquí y pongamos por allí. Pero ¿dónde hemos visto una semana de oración, de vigilia, de clamor para que el programa sea un éxito? Eso nos pasa a todos. La iglesia ha caído en un estado de conformismo peligroso, muchachos, peligroso, que el diablo nos puede coger de sorpresa en cualquier momento y nos puede causar daño. Por eso yo les digo, tenemos que movernos la iglesia, movernos nosotros, permitirle a Dios que vuelva y retome nuestros corazones como templo del Espíritu Santo para que se vean cosas grandes, porque es que se tienen que ver cosas grandes, gigantescas, porque eso es lo que permite que el nombre de Jesús sea glorificado y que la iglesia crezca como tiene que crecer. Amén. Bueno, pastor, muy interesante toda su apreciación. De verdad que es una necesidad muy grande. Inclusive creo que lo que sigue o el tema que estabas planteando, que vas a plantear, entra perfectamente en lo que estamos indicando. Comprender mucho más la obra del Calvario, comprender la obra del Señor, hace que nosotros muy posiblemente se nos despliegue esa sed y esa necesidad de meternos más y más en Dios. Entonces, hermano Darío, bien pueda ir con sus preguntas. Sí, pastor, he venido pensando... Perdón, sí, bien pueda. Fíjese usted, hermano, que en estos poquitos cultos que nos hemos estado moviendo, fíjese cómo se ha sentido la presencia de Dios. Ahora, si persistimos constantemente en buscar un movimiento, seguro que lo tenemos. Amén, amén. Porque ahí es como, mire usted que la gente comienza a ablandarse, a llorar, a clamar, a compungirse, y eso es muy valioso, porque usted sentir la presencia de Dios, compungirse de corazón, llorar, moverse, eso hace que usted sea un cristiano mejor todos los días, con toda seguridad. Siguiente pregunta, hijito. Sí, pastor, he estado muy inquieto y muy deseoso de que usted nos ilustre con todo ese conocimiento que usted tiene. Pastor, ¿por qué una corona de espinas para Jesús? Y ciertamente leía por ahí que la zarza es como tipo de pobreza espiritual. Y me llevaba esto a 2 Corintios 8:9, donde dice, 2 Corintios 8:9, donde dice que el Señor, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces, también dice que el Señor, cuando expulsó a Adán y Eva del huerto del Edén, allí le dijo en Génesis 3, 17, 18, dijo al hombre, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolores comerás de ella todos los días de tu vida, y espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Entonces, pastor, qué bueno escucharlo. ¿Qué opinión tiene usted sobre todo esto? Vea, entonces como usted plantea el tema, me va a escuchar. Ese tema es largo y no parece, vea. Vamos a ver, por partes. Usted cita varios versículos. Los espinos y cardos son figura de maldición. Cuando Adán pecó, Dios no maldijo a Adán ni a Eva, maldijo la tierra. Y le dice a la tierra, le dice a Adán, la tierra será maldita por tu causa. Y agrega, espinos y cardo te producirá, hasta que vuelvas al polvo de la tierra, porque polvo eres y allá volverás. La tierra, desde el momento en que Dios expulsó a Adán, la tierra cayó bajo maldición. Por eso, la tierra, para que le dé a usted el fruto, para alimentarse, usted tiene que trabajarla duro.
duro, porque la tierra hoy está bajo esa maldición. Ahora, si vamos adelante, la zarza que usted la menciona, que es parte de los espinos y los cardos, es una figura de maldición. Voy a citarle varios ejemplos. Recuerden ustedes cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza que ardía y no se consumía. Lo que Moisés vio allí, el secreto que Moisés vio allí, no era que la zarza ardía, sino que no se consumía. Moisés fue a 40 años pastor en el desierto, y por los calores intensos del desierto era común que las matas de zarza se incendiaran por el gran calor, porque la zarza tiene grasa en sus tallos, tiene grasa, y cuando se calienta demasiado por los calores del desierto sobrepasan los 40 hasta 50 grados, y Moisés estaba acostumbrado a ver que muchas zarzas se quemaban por el gran calor. El secreto no era que la zarza estaba ardiendo, sino por qué no se consumía. Eso fue lo que llamó la atención de Moisés. ¿Por qué arde la zarza? Él estaba acostumbrado a verlas arder, pero ahora hay un ingrediente más: no se consumía. Se acercó, ¿por qué no se consumía? Y fue de donde Dios llamó a Moisés. ¿Qué significa esa zarza? Esa zarza es una figura o una tipología de Israel en el momento que estaba cruzando Israel bajo la esclavitud de Faraón, bajo el yugo, la tiranía de los egipcios. Esa zarza representaba el momento crucial de esclavitud en que vivía Israel, y que a pesar de los momentos de esclavitud no se consumía. Es una tipología de Israel. Entonces, nosotros no podemos decir que eso significa la iglesia, porque Dios no habla de fuego para la iglesia, al contrario. Bueno, esa es una tipología de Israel. Israel en Egipto. Dios quiso mostrarle a Moisés a través de esa zarza en la condición en que estaba Israel en Egipto. Otro ejemplo de la zarza, el capítulo 9 del libro de los Jueces. Vayas al capítulo 9. Acuérdense ustedes que un tipo llamado Abimelech mató 70 hijos de Gedeón sobre una peña, porque él quería hacerse rey, y hizo matar a los hijos de Gedeón para que ninguno de ellos heredara el trono, porque él, sin ser hijo de Gedeón, quería ser el rey en lugar de Gedeón. Se escapó Jotam, se le escapó, fue el único que quedó de los 70. Y tomó, cuando ocurrió eso, este muchacho, hijo de Gedeón, tomó la palabra y le presentó una parábola que es parábola, es fábula y es metáfora. Y desde la montaña le gritó: fueron los árboles a elegir rey sobre ellos. Le dijeron al olivo: ve y reina sobre nosotros. El olivo respondió: he de dejar el precioso aceite con que se alegra Dios y a los hombres para ser grande entre los árboles. No, señor. Le dijeron a la higuera: ven y reina sobre nosotros. La higuera respondió: he de dejar el dulce fruto que alegra a Dios en los hombres para ser grande entre los árboles. No. Le dijeron entonces a la viña: ven y reina sobre nosotros. La viña respondió a la vid: he de dejar la dulzura y el mosto que alegra a Dios a los hombres para ser grande entre los árboles. Dijo: no, señor. Le dijeron a la zarza. Bueno, que esos 4 árboles. El olivo es un olivo, la viña y la higuera, ¿sí? Eran árboles de gran importancia en la cultura de los judíos.
tener usted un viñedo, un olivar o cultivos de higuera, sí, olivo, viña y higuera. Era para ellos riqueza. Y esos tres elementos renunciaron a ser rey de los árboles, pero le dijeron a la zarza que solo produce espinos y cardos. Donde nace la zarza es tierra estéril. Donde hay zarza, la tierra es estéril porque las raíces son múltiples, pequeñas, que absorben la savia de la tierra. La zarza no da ningún fruto. Son un montón de tallos llenos de tunas, de chuzos. Por donde usted mete la mano, lo raya. La zarza dijo, bueno, listo, yo sí acepto. Bueno, acepto que yo sea el rey de entre los árboles. Y les dijo, si ustedes me reciben como rey, que vengan todos los árboles bajo mi sombra. Mire usted qué sombra tiene una zarza. Pero ahí es donde cobra fuerza esa enseñanza que es bonita, que quienes no tienen nada ofrecen mucho sin tener nada. Entonces la zarza dice, bueno, vengan pues todos los árboles bajo mi sombra, y desafía y les dice, aún los árboles los cedros del Líbano. Los cedros del Líbano era el árbol más frondoso y más alto que existía en esas tierras. Que vengan los árboles, los cedros, y se refugien bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y los consuma a todos. La moraleja de esto es que Abimelech se hizo rey. Esa zarza era él. Se hizo rey, pero poco tiempo duró como rey de Israel. Esa es una fábula, y la moraleja es que se hizo rey de esa manera, pero no le funcionó. Otro aspecto, hermanos, Jesús de Nazaret, que ese tipo de cosas es símbolo de maldición. Si usted lo ve en todos los textos que he necesitado, usted va a ver que es un árbol improductivo, solo es perjudicial. Jesús de Nazaret vino y tomó la maldición, porque lo que Dios vino fue rescatar primero a los hombres. Tomó la maldición sobre sí. Entonces, en Gálatas 3:15, Cristo se hizo maldición por nosotros, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para condenar en su carne al diablo. Bueno, entonces, otro aspecto, de Cristo toma todo la maldición que representa los espinos y los cardos, y lo tomó sobre sí. Tomó la maldición de la ley y los pecados de todos sobre su cuerpo. Y hay dos cosas importantes, hermano, en esto. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y siguientes. Haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó el ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y agrega y fue a la muerte. Pero hay una frase que se agrega ahí, y muerte de cruz. Muerte, pero le agrega muerte de cruz. ¿En qué consistía ese valor agregado? Muerte de cruz. Primero, habían dos cosas. Primero, la persona que moría en esa condición, bajo las circunstancias que murió Cristo, antes tenía que pasar por la tortura de la flagelación. El cuerpo de la persona era desnudado públicamente y luego azotado sin misericordia. Los látigos romanos tenían en la punta pedazos de hueso o metal, y cuando
caía sobre el cuerpo de la persona, rasgaba su carne, hasta el punto de que muchas veces el látigo pegaba en la cara y le arrancaba los dientes. En otras ocasiones le arrancaba los ojos. Ese fue un valor agregado, muerte de cruz. El otro agregado era que le colocaba una espina, una corona a la persona, pero en este caso a Jesús le agregaron la corona de espinas. ¿Por qué? Porque fue una forma de hacer sarcasmo contra Cristo. Porque acuérdense usted que Herodes, que Pilato se lo mandó, y Herodes se puso contento porque había oído hablar de Jesús y quería que le hiciera señales, y le dijo: quiero verte una señal. Pero como Jesús no le respondió palabra, Herodes lo vistió de rey. Pero eso no fue que reconociera que era rey. Por burlarse de él, le puso vestido de rey, le dio una caña, como quien dice, es el cetro, y le puso una corona ficticia. ¿Por qué? Porque es para burlarse de él. Viniste a ser rey, te pongo vestido de rey, aquí está el cetro de rey, y llévate esa corona. Eso fue un sarcasmo de Herodes contra Cristo. Y como los judíos rechazaron a Jesús como rey, ellos mismos pidieron que Jesús fuese no solamente crucificado, sino que le pusieran una corona, también en son de burla. Como recuerden ustedes que Pilato le dijo a los judíos: ¿a vuestro rey he de crucificar? Entonces dijeron: no, Señor, no es nuestro rey, no tenemos rey sino a César. Crucifícale, crucifícale. La sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en la cruz ese título: Jesús, Rey de los Judíos, en 3 idiomas, para que lo leyera todo el mundo. Ellos dijeron: no, Señor, él no es rey de nosotros. Pilato dijo: lo que es escrito, escrito está. Entonces le pusieron una corona en son de burla, pero como los romanos eran crueles y despiadados, le pusieron la corona de espinas y la hundieron en sus sienes, que eso también tiene una representación importante, lo que significa ser crucificado con Cristo. A Cristo le hundieron una corona que le traspasó su cerebro, sus sesos, con el fin de entorpecerlo totalmente. Entonces, estas cosas, la flagelación, que era normalmente en la muerte, en la pena de muerte de los romanos, pero a Jesús le agregaron la corona como por burlarse de él, pero los romanos crueles se la pusieron de espinas y se la hundieron al máximo. Esa fue una segunda tortura para Jesús. Y termino aquí diciendo, esa zarza representa también al anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2, el anticristo, así como la metáfora de Jueces 9, el anticristo se hará rey, y todo mundo vendrá bajo su sombra. Todas las naciones del mundo vendrán bajo su sombra, pero finalmente descubrirán que no es ningún Mesías, sino que es un falso, es un anticristo, y finalmente esa zarza se quemará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida cuando Cristo venga. Mire todo el proceso que hay para llegar, que la zarza representa al anticristo. Gloria a Dios. Tremendo. Es que tengo aquí varias cosas muy fuertes. Cuando uno habla de todo esto, hay varios textos. Le vimos más inatractivo para que le deseemos, y él fue molido, y casi que es literal esa palabra molido, porque se la tomaron bien en serio los romanos y lo molieron. Molido por nuestros pecados, o sea, hace un efecto. Muchos de los salmos que hemos analizado usted y yo, mesiánicos, hablan de ese suplicio,
Y lo que usted estaba diciendo ahorita, no solamente trae la zarza, que es de alguna manera ese producto de la maldición inicial allá en el Edén, sino que, o sea, trae como una cantidad, como que toda la maldición que llegó por causa del pecado se la pone encima. Por algo dice el Señor: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya, haciendo como un efecto. Y entonces, pastor, ¿por qué ese efecto tan fuerte y tan grande y tan significativo para la redención de nuestros pecados? Eso ¿dónde viene? ¿Qué hace ese efecto en la manera del Señor venir, padecer, morir y resucitar? El efecto viene desde Adán. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Entonces, la muerte fue consecuencia del pecado. Romanos 5:12, que a consecuencia del pecado de Adán entró la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, el pago, el pecado tenía un precio que se tiene que pagar con la muerte. En la ley estaba establecido una serie de pecados graves que no tenían redención, como, bueno, adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, idolatría, brujería, hechicería, hijos rebeldes, los matricidas, los parricidas, los homicidas. Eso, para ellos no había redención, ni había ofrenda, ni había sacrificios. Era la pena de muerte. Era una manera de decorar el pecado con la muerte. Ahora, para Jesucristo, redimirnos a nosotros, tenía el Señor, como ya era un asunto legal, es decir, ya Dios había decretado, y Dios no podía violar la ley. Si Él lo decretó, Él tenía que cumplirla. Jesucristo dice: yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla, porque ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que se haya cumplido. Entonces, como ya era un asunto de tipo legal, la ley lo había dicho, la boca de Dios lo había dicho: la paga del pecado es muerte. Si Dios lo salva a usted sin usted morir, es ilegal ante Dios. Pero si usted se muere y no hay redención, usted se pierde. Entonces, usted no puede salvarse por su propia muerte, porque es un pecador, y como pecador se muere, pero se va al infierno. Entonces aquí la única cosa era que un ser distinto a nosotros, un hombre distinto, con figura de hombre, pero no de esta tierra, se hiciera nuestro pariente cercano, se hiciera, como dice la ley de la redención en el Antiguo Testamento, quien podía redimir a una viuda y sus propiedades era el pariente más cercano a la viuda. Quien podía redimir las tierras era el pariente más cercano. Por eso Dios se hizo el pariente más cercano, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, fue hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, si Dios nos salva a nosotros sin que haya muerte, había sido ilegal ante Dios. Legal ante Dios, y Satanás lo hubiera acusado de él mismo haber violado la ley. Entonces, para que la ley de Dios no fuese violada, porque él mismo la dio, él mismo tenía que proveer un sacrificio para él mismo no violar la ley, y para no violarla tenía que morir alguien, porque el pecado producía muerte y estaba escrito: pecado produce muerte. Entonces Jesús tomó forma de hombre, y en esa condición él tenía que morir. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, la muerte de Cristo se constituye en esa parte legal, que él ya puede salvarnos sin violar la ley, porque él cumplió la ley muriendo en la cruz.
¿Cómo y cuándo se cumple la ley? La ley se cumple cuando se ejecuta. ¿Y cuándo se ejecutaba la ley? Cuando se le daba muerte al culpable, según la ley. Entonces por eso dice la Biblia que él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, lo quitó de en medio y lo clavó en la cruz. ¿Cómo lo quitó? Muriendo él. Porque si no él no muere, entonces él mismo había violado la ley. El apóstol Pedro dice, no podemos poner las espaldas de los hermanos un yugo que nosotros no pudimos cumplir, ni nuestros padres. La ley no la cumplió nadie. El único que la cumplió fue Jesucristo, muriendo en lugar de los demás. Por eso es que se habla de la muerte y muerte de cruz, como está escrito en el Salmo 22. El Salmo 22 e Isaías 53 son dos capítulos paralelos que son muy interesantes. Y dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Como ningún hombre podía morir por otro, porque la sangre de todos los hombres está contaminada. Fíjese usted que Dios prefirió en el Antiguo Testamento la sangre de los machos cabríos, de corderos, de tórtolas y de palominos antes para redimir a Israel en el Antiguo Testamento, antes que la sangre de los hombres. Entonces la sangre del Antiguo Testamento, que era una tipología de Cristo, solamente cubría el pecado. El día de la expiación, expiar es cubrir, pero no quitaba el pecado. Por eso Jesucristo murió no solamente por los pecados de nosotros, sino por los pecados pasados, porque lo que se dijo en la ley de los sacrificios era figura, era sombra, solamente hasta que viniera el testador. Dice la Biblia, es necesario que el testador muera para que el testamento se haga efectivo. Entonces, si Jesús no muere, entonces quedaba vigente la ley y sin quien la cumpliera y condenados al infierno. Legalmente, alguien tenía que morir para no violar la ley. Y ese era Jesús, el único que no se contaminó ni pecó para podernos salvar sin violar la ley. Amén. Amén. No, pues es que se queda uno extasiado de conocer todo este proceso. Y aquí quedamos como pues muy atrás, porque falta todavía el proceso de esa muerte en la cruz. Viene la sepultura y la resurrección, porque Pablo dice que si no resucita de nada sirve. O sea, y ese me imagino que es un tema de otros 3 o 4 programas. Imagine, hermano John, que aquí yo tenía una inquietud, y es que nos enseña el costado traspasado de Jesús. Pero nos ponemos a pensar aquí y a escuchar al hermano Jairo cómo amplía bien la enseñanza. Entonces esto nos da para muchos programas. Tremendo. Bueno, señor. Yo creo que lo he hecho en la iglesia, no me acuerdo si en la iglesia o en la emisora. Mire, eso que usted habla del costado traspasado. Cuando Dios hizo a Adán, en el cuerpo de Adán estaba Eva. El hombre fue formado del polvo de la tierra, la mujer no. Por eso Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y él sacó de un pedacito de Adán la mujer. Jocosamente le digo a las hermanas, por eso ustedes son tan bonitas, porque son parte del hombre. Y en serio, es decir, las mujeres son un pedacito del hombre, para que no haya ese, porque Dios pudiera haber hecho también del polvo de la tierra de la mujer, pero mira, la tomó del hombre. Y póngale cuidado, Adán llamó a Eva, cuando la vio, la llamó varona, traducido porque el varón fue tomada. Cuando lo destituyó, Adán la llamó Eva, que quiere decir madre de todos los vivientes. Es decir, Adán le dio 2 traducciones a Eva, pero Dios no llamó a Eva ni varona ni Eva. Génesis 5:4 dice, y los llamó a los dos, los llamó Adán. Entonces quiere decir que la mujer y el hombre son una sola cosa. Esta tomada de este. Y esa es una bonita tipología, hermanos, de lo que es la iglesia. Jesús de Nazaret es cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo.
La cabeza se llama Jesús, el cuerpo se llama Jesús. La iglesia salió del costado de Jesús. ¿Por qué? El agua y la sangre es una tipología del nuevo nacimiento. Agua y sangre. Jesús dijo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La sangre, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Del costado de Jesús salió agua y sangre, que son los dos elementos fundamentales en la doctrina de la regeneración y del nuevo nacimiento. De ahí, toda persona que quiera ser salva tiene que nacer de nuevo, del agua, del espíritu, y ser redimido con la sangre de Cristo. Ese es el secreto. Todos los pasos y todo lo que ocurrió milimétricamente, lo que ocurrió con Jesús, tiene una tipología que se está señalando directamente lo que es la iglesia. Por eso la iglesia, hermanos, es no sé cómo decirlo, pero es algo tan hermoso, que la iglesia y Cristo y la iglesia son una sola cosa. Fíjese usted que en Efesios capítulo 5, cuando habla del matrimonio, el apóstol Pablo dice, después de que termina de hablar del matrimonio, dice, pero yo digo esto es con respecto de Cristo y de la iglesia. O sea que Pablo usa la metáfora del matrimonio para referirse a la unión espiritual y grande de la iglesia. Dice el apóstol Pablo que así como Cristo cuida de la iglesia, así los maridos deben de cuidar a sus mujeres y de amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, así como Cristo amó a la iglesia. Y dice Pablo, grande es este misterio, pero yo digo esto es con respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, que así como el varón se une con una mujer y es una sola carne, así la iglesia, que cuando se une a Cristo, forman una sola cosa. Y he dicho en estos días, a Saulo de Tarso, Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Esa una unión espiritual tan maravillosa. Y por eso, hermanos, hay que buscar ser llenos del Espíritu Santo para unirnos más a Cristo. Estamos un poquito alejados. Tenemos que meternos, y el día que la iglesia entienda lo grande que es la iglesia, lo grande que es la iglesia metida en Cristo, hermano, vamos a quedar con la boca abierta porque hemos entendido muy poco de ese misterio y de lo que es la grandeza de Cristo, la iglesia con Cristo. Y Pablo agrega, el que se una con una ramera, un cuerpo es con ella. Así el que se une con el Señor, un espíritu es con el Señor. O sea que de ese costado salen los elementos de la redención, del nuevo nacimiento, que por donde tiene que pasar la iglesia si quiere ser salva. Dios mío, bendito. No, hay otra, pero hay mucho tema para dónde agarrar. Sí. Pero solo me quedé pensando en uno, pastor, y dice que tenemos la mente de Cristo. O sea, quien tiene el Espíritu de Dios adquiere la mente de Cristo. Sí. Y eso sigue ahí para adelante, pero muchísimo. Es un tema más largo, que es la mente de Cristo. Ay, en el Dios cristiano. Mío. Pastor, vea, es que por aquí un oyente por ahí puso una pregunta como una arandela suelta, pero me da pena no dejársela, y yo creo que rápidamente la contesta porque ya la hemos hecho en programas anteriores, y por respeto pues como a la oyente le voy a poner esta. Si Adán y Eva fueron los primeros hombres en la tierra y tuvieron a Caín y Abel, ¿con quién engendró Caín? Caín se casó con una hermana de él. Es que lo que usted encuentra en la Biblia, hermanos y amigos,
Es el resumen más resumido del universo. Si todas las cosas que se hicieron y se dijeron estuvieran escritas, no cabrían los libros en el mundo. Eso fue lo que dijo Juan. Y Juan dijo solamente de lo que Jesucristo dijo e hizo, no de las otras dispensaciones. Entonces, solo existe una pareja, Adán y Eva, y de ahí nace toda la raza humana. Métale usted el texto de Hechos 17, de una sangre hizo todo el linaje de los hombres, y les ha prefijado el orden de los tiempos. No existen otras creaciones, todo salió de Adán, todo. La historia de Adán es, usted sabe que Adán duró más de 930 años, y solo se cuenta el tiempo de Adán desde su caída. O sea que cuántas personas pudo haber engendrado Adán en 900 años. Entonces, no tenemos otro registro, sino en que estos, en ese entonces, se casaban entre ellos, entre hermanos, porque no había otra forma de que la raza humana se expandiera por todo el mundo. Así es, y la raza humana depende solamente de una sangre, no existen otras. Caín se casó con una de sus hermanas porque no existe otro medio de la procreación humana. Amén. Bueno, aquí quedamos como para dentro de 8 días seguir conversando y hablando. Damos gracias a Dios esta noche por este mensaje, por hermano Jairo, por este mensaje tan especial y por este llamado a la consagración al Espíritu Santo. Nos despedimos en el nombre del Señor Jesús. Me despido. Les agradezco a todos por su atención. Hermano Darío, continúe despidiéndose y después nuestro pastor termina con una oración. Sí, bueno, muy agradecido con el Señor. De verdad que hoy aprendimos más de este sacrificio tan grande que nos dio salvación y vida eterna. Bendiciones para todos, hermanos. Hermano Jairo. Soberano Señor Jesucristo, te doy gracias, bendigo tu nombre. Gracias por la gente, por los amigos que nos escuchan a diario. Te ruego por ellos que tú los bendigas, que tú les des sabiduría, les abras entendimiento para comprender estas cosas tan grandes. Ayuda a mis hermanos y guárdalos para la gloria de Dios. Feliz noche para todos.